Grabamos. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Empezaremos, por favor, nuestra clase de hoy sábado. Sí, el día de hoy vamos a ver el tema de KPIs, ¿ya? Y aquí viene un poco lo que hace en realidad un administrador de empresas y vamos a enfocarlo desde un punto de vista desde la gestión. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Por ejemplo, el año pasado, en diciembre del 2019, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a poner diciembre. Seguramente, dependiendo la empresa en la cual podrían trabajar ustedes, ¿no es cierto? Permítanme un ratito. Tengo un problema que tengo que admitir para que entren. Ahora sí. Bueno, entonces, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. El año pasado en ventas, digamos, he cerrado con este valor. A ver, lo voy a ampliar un poquito. Eh, digamos que he cerrado, el año pasado, digamos, he cerrado con unas ventas de 20.000 bolivianos, ¿ya? No importa el monto, la idea es el concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa a principios de año, del siguiente año? ¿Qué pasa en enero? ¿Qué pasa en febrero? ¿No? ¿No? Pasa algo bien interesante y ustedes seguramente tienen las maneras de trabajar. Se hace una planificación, ¿no es cierto? Se hace una planificación de las metas para el próximo año. Entonces, por ejemplo, esto digamos que es de diciembre del 2019, ¿sí? Entonces yo he cerrado el año pasado, por decirles, con 20.000 bolivianos de ventas, por ejemplo, ¿ya? Y quiero crecer, ¿no es cierto? Los, en el año 2020, desde enero, quiero llegar a 40, por decirles, ¿sí? A 40. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se distribuye esto de manera equitativa en un principio. Por ejemplo, estos, la diferencia, ¿cuánto sería? Yo tendría que crecer, ¿no? 40 menos 20, que sería otros 20, ¿no? Eso tendría que crecer de un año para el otro. Estos 20 yo lo tendría que dividir entre 12, ¿no? Entre 12. Entonces, cada mes, por ejemplo, yo tendría que crecer, por ejemplo, en 1.66 en términos de venta. Me explico mejor. Por ejemplo, en enero yo tendría que tener la base de los 20 más este valor, ¿no es cierto? ¿Sí? En febrero debería tener la base de enero más, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener más lo que yo tendría que crecer ese mes, ¿no es cierto? Y así sucesivamente yo debería justamente esto más este valor, ¿no? Que lo voy a poner F4 para que se haga el enlace. Voy a poner, permítanme un ratito, F4, ¿sí? Y prácticamente en marzo ya tendría que estar con 25.000, ¿no? Y de esa forma yo hago mi planificación y fíjense, en diciembre de este año debería cerrar con la meta que está planificada, que en este caso era llegar a 40. Estos que están con decimales los vamos a minimizar o lo vamos a quitar los decimales con 2, ¿está bien? ¿Sí? Entonces fíjense, entonces yo he cerrado el año pasado con el 2019 con 20, como mi meta, como se han reunido los gerentes, los dueños y han dicho, este año tenemos que crecer a 40 en temas de venta, entonces tengo que crecer 20 más. Entonces eso lo estoy distribuyendo, ¿no es cierto? En 12 meses, ¿no es cierto? Entonces, cada mes yo voy a tener una respectiva meta, ¿no es cierto? Entonces, esto que acabamos de calcular, ¿sí? Es lo que se denomina la proyección, ¿ya? Aquí vamos a poner, es la proyección. Y esto se hace siempre a principio de año. Permítanme, está enlazado a las celdas, por eso es que está dando así. Vamos a hacer aparte aquí, ¿ya? Pues aquí vamos a control C y vamos a copiar, ¿sí? Entonces, esto se constituye en la proyección de ventas, ¿no? Los que ya trabajan, los que están en alguna área, siempre existe esta planificación cada año. Y obviamente, una cosa es lo que planificas y otra cosa es lo que realmente se ejecuta, ¿no? Entonces aquí voy a poner la columna de ejecutado. Entonces, ¿cuál es
o cuál es la misión o cuál es la tarea del administrador de empresas, es ir monitoreando si estos parámetros se están cumpliendo o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si, a ver, aquí ha habido un error? Vamos a copiar, copiar y vamos a ver solamente valores, ya, valores, valores, valores. Ahora sí, ¿sí? Entonces, fíjense, yo he empezado con 20 el diciembre, ¿no? Y en enero ya tendría que haber llegado a 21, febrero 23 y así sucesivamente hasta a fin de año cumplir la meta de 40. Obviamente, si yo estoy por encima de la meta, es bueno, ¿no es cierto? Pero si estoy por debajo, bueno, tendré algunas llamadas de atención o se me complica un poco la situación. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en enero, puede ser que me haya ido bien y puede ser que yo haya hecho más de lo debido y puede ser que haya llegado a 22. Ah, entonces en enero me felicitarán, me dirán, sí, has cumplido las ventas, por ejemplo, ¿no? En febrero, digamos que no es el mes, digamos, de este producto, ¿no? Digamos que yo no he llegado a la meta, digamos, solamente he llegado a 23. Estaba cerca, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy analizando esa situación mes tras mes. Digamos que en marzo he cumplido así cabalito, ya, o sea, raspando, como se dice, ¿no? En abril, digamos que me ha ido bien, he cerrado con 27. En mayo, he alcanzado, por decirles, he sobrepasado también, digamos, 29. En junio, digamos que eh, no he llegado, digamos que he llegado a 29, ¿no es cierto? En julio, digamos que al final he terminado con 32, ¿no? Aquí, digamos, con 34, aquí, digamos, 36, me he puesto las pilas y he hecho todo lo que tenía que hacer. Aquí he cumplido prácticamente, casi cumplo, pero ya estoy en 38. Y digamos, asumamos que en diciembre he cumplido, pero por un poquito más, 40.2. Ah, entonces he llegado a mi meta, ¿no es cierto? Sí, he podido llegar a mi meta. Entonces me evaluarán, me dirán, ah, muy bien, has llegado a tus metas, ¿no? Obviamente no todo es color de rosa, como en todo, ¿no es cierto? Hay meses en los cuales puedo cumplir y hay meses en los cuales tal vez no voy a poder cumplir por varios factores, ¿no? Yo me acuerdo, para este año, por ejemplo, hemos planificado varias cosas, por ejemplo, donde yo trabajo, pero por este tema de la pandemia no se han podido ejecutar ciertas cosas, ¿no? No ha habido condiciones normales, se podría decir, ¿no es cierto? Este tema del COVID ha afectado totalmente a todo lo planificado, ¿no es cierto? Entonces, este año, por ejemplo, va a ser bien complicado este tema, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que, no? Lo que quiero que me entiendan hasta el momento es de que toda empresa, toda institución, planifica a principio de año esta columna, ¿no es cierto? Que corresponde prácticamente a la proyección, a lo que esperamos que lleguen, ¿no? Y obviamente conforme va pasando el tiempo, también iremos viendo los resultados que se van obteniendo, ¿no? Ahora, cuando yo mido algo, sé pues si estoy en buen camino o estoy por mal camino. Si estoy por buen camino, entonces me mantendré en ese camino, perdón la redundancia, o tomaré algunas medidas. Hay un dicho que dice, ¿no? ¿Cómo esperas diferentes resultados si haces lo mismo, ¿no? Eso es una frase muy profunda, por si acaso, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien esa frase porque nos invita a que si quieres otros resultados, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí esta situación. Me imagino que esto lo han visto en algún lado, ¿no es cierto? Pero siempre terminamos planificando de esta manera, ¿no? Ahora, otra cosa. Puede ser, ¿no es cierto?, que esto sea a nivel nacional. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene en La Paz, en Santa Cruz, en todas las ciudades, digamos, su agencia, digamos, o su sucursal, entonces esto puede ser 40 millones, ¿no? O sea, pueden decirte, a ver, en diciembre hemos cerrado con 20 millones de ventas, ahora queremos llegar a nivel nacional. ¿A cuánto? A 40 millones. Entonces, tengo que trabajar todo el año para llegar a 20 millones, por ejemplo, ¿no?
Y esos 20 millones se distribuirán, ¿no ve? Conforme, digamos, cuánto va a ser La Paz, cuánto va a ser Santa Cruz, cuánto va a ser Sucre, dependiendo si es que tiene un alcance nacional. Y los de La Paz también, con esa cuota que llegarían a tener, hacen también lo mismo si es que tienen algunas pequeñas sucursales. Dicen, ya, el del Alto tiene que llegar a tanto, el de La Paz tiene que llegar a tanto, ¿no es cierto? Entonces, existe esta planificación. Entonces, esto siempre se hace a principio de año y es algo que les sugiero que siempre lo hagan donde estén, ¿no es cierto? Tenemos que tener planificado nuestro diario vivir inclusive, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ahorita estamos hablando de una sola variable. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es ventas, nada más. Ahora, obviamente, no todo es ventas en una empresa, ¿no? Podré ver el tema de, ¿qué más? De devoluciones, podré ver el tema de la calidad del proveedor, los 50 KPIs que hemos visto, ¿no es cierto?, en ese material que les he dado, eso podríamos colocar acá. O sea, ¿a cuánto quiero que llegue, por ejemplo, ¿no es cierto?, la calidad del proveedor y cuánto ha llegado realmente, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo medir esos KPIs. Esos KPIs que les he dado, que son 50 más o menos, son solamente referenciales, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro, ¿ya? Ustedes pueden elaborar uno, pueden inventarse, si vale el término, uno para el área que ustedes están trabajando. Por ejemplo, si yo analizaría, por ejemplo, en base a datos, la situación de nuestra carrera, por ejemplo, mi primera gran variable, por ejemplo, que me preocupa y además que es, digamos, el centro, digamos, de una universidad y de una carrera, es, por ejemplo, ver cuál es el número de titulados, por ejemplo, ¿no? De la carrera, por ejemplo, de manera anual. Ir viendo cómo ha sido el año pasado, el anteaño pasado. Estamos mejorando, se está estancando o tal vez está disminuyendo, ¿no? Entonces, según la situación, tendremos que tomar ciertas decisiones. Tal vez sea un tema de que, ¿qué les puedo decir? Tal vez es un tema de que ya no hay continuidad, una vez que egresan tal vez lo dejan, ¿no? Habría que ver los motivos. Tal vez sea porque no hay buenos tutores y no quieren o no pueden, digamos, atender, digamos, a todos los estudiantes. Habría que analizar qué es lo que está pasando o cuál es el motivo en realidad por el cual, digamos, no es muy bueno, digamos, el número de titulados. El número de titulados en todo lado, les comento, es una preocupación, por ejemplo, en el tema de las universidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el ámbito de la universidad, mi KPI sería justamente, ¿no es cierto?, el número de titulados versus, por ejemplo, el número de inscritos, por ejemplo, o el número de estudiantes, ¿no? Algo que debería tender a mejorar cada vez, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en otro ámbito, seguramente yo podré encontrar otro KPI. Ese KPI, por ejemplo, que les digo de la universidad, no está en las hojas que les he dado, ¿no? Pero tal vez puede estar relacionado con la cantidad producida, ¿no es cierto?, versus la cantidad instalada, ¿se acuerdan? Había uno de capacidad instalada. Esa tal vez es muy similar a lo que estoy hablando ahorita, por ejemplo, respecto a los titulados. Entonces, se puede adecuar también alguno de los KPIs que hemos visto a distintas realidades, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿O cómo vamos a aplicar esto que les acabo de comentar? Vamos a abrir el Power BI, ¿sí? Que está acá. Se está viendo, ¿no? En la pantalla, por favor. ¿Alguien me puede confirmar? No lo veo mi línea. Sí, licenciado. Gracias. ¿Está bien? Entonces aquí he entrado al Power BI, ya lo tengo instalado y este es el entorno con el cual yo trabajo, ¿ya? Ahora bien, hoy día nos toca ver esta visualización que se llama KPI, ¿ya? Para hacer eso, yo tengo esta hojita que lo he denominado prueba. A ver, voy a hacer algo bien sencillo, ¿ya? Vamos a hacer así. Clase, hoy día que es 14 de noviembre, ¿ya? Aquí voy a copiar esto que yo tenía inicialmente para no borrar. Les explico
de qué se trata, ¿ya? A ver, vamos a colocarlo acá, vamos a pegar y les explico de qué se trata, ¿ya? Fíjense, ya lo voy a ampliar un poco. Pasa lo siguiente, a ver, dice que en enero, ¿ya? Un determinado banco, fíjense, CA va a ser cajas de ahorro, ¿sí? Tengo lo proyectado y tengo lo ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero este banco debería haber llegado a 50 millones, por decirnos. Captaciones por el medio de caja de ahorro, ¿sí? Pero lo que realmente se ha hecho es, digamos, como pueden ver, 49. Ya estaría por debajo de mi meta. En febrero tenía la meta de 60, ¿no? 60 millones, por ejemplo. Pero he llegado solamente a 52, ¿ya? Marzo tenía como proyección 70, pero solamente he llegado a 65. Definitivamente, por ejemplo, en ese tema no he llegado a la meta. ¿Está bien? ¿Sí? Tengo lo mismo para DPFs, que es otra forma por la cual un banco, por ejemplo, capta dinero. Entonces, tengo la cantidad de monto que debería haber hecho por DPFs. Por ejemplo, debería haber captado 100 millones en enero y había ejecutado 105. O sea, he hecho más de lo que corresponde. ¿Sí? Hasta ahí estaríamos bien en enero, pero en ese aspecto. En febrero tenía la meta de 120 millones, pero he ejecutado 125. Súper, estoy bien. En marzo tenía la meta de 130 y he llegado a 134. Entonces yo puedo deducir que en esta variable, que es los DPFs, me está yendo bien. Entonces no me voy a preocupar tanto en esto, ¿no es cierto? Me preocuparé un poco en esta parte que son las cajas de ahorro y veré qué puedo hacer, cómo puedo mejorar esos números, ¿ya? También tengo otra variable que es la cartera, ¿ya? ¿Qué es la cartera en lo que concierne a un banco? Es el monto total que a esa fecha está prestado, digamos, entre todos los clientes, ¿ya? Entonces, siempre se busca crecer en ese número. Siempre se busca que un banco aumente el valor de esa variable. Entonces, dice que para enero tenía que llegar a 43.700 millones, por ejemplo, ¿ya? Y había llegado solamente a 43 mil nada más. Bueno, estoy por debajo de la meta, ¿sí? En febrero había llegado a 44.400, tenía que llegar, perdón, pero he llegado a 44.400. Prácticamente tas con tas, o sea, he cumplido, ¿sí? Y para marzo tenía una meta de 45.100 y he llegado a 44.100. Al final de todo, no he podido llegar a la meta. ¿Está bien? Entonces, esas son cosas que pasan, ¿no es cierto? No por lo que me hayan puesto una meta se tiene que cumplir necesariamente. Hay varios factores que pueden indecir, o perdón, que pueden afectar, ¿no es cierto?, al cumplimiento o no de una meta, ¿sí? Algo también muy importante, por ejemplo, en el tema de la banca es el tema de la mora. ¿Qué es la mora? La mora es todos aquellos clientes que no han cancelado, que no están pagando. Entonces, en la banca eso se lo representa con un porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos 43 millones, por ejemplo, ¿sí? Se espera que la mora solamente sea del 3%. Entonces, hay variables que nunca voy a poder volverlo cero por más de que yo quisiera, ¿ya? Por ejemplo, la mora es una de ellas. Por mí, sería interesante pues que sea cero, pero no se puede porque siempre hay circunstancias que afectan a los clientes y siempre van a tener esa situación de no pago. Entonces, los bancos prevén y, por ejemplo, algo normal es un 3%, por ejemplo, de toda la cartera. Y yo, por ejemplo, en este mes, por ejemplo, en enero, habría cumplido más de lo debido, o sea, 3% era mi meta, yo he disminuido a 2.7. Entonces he hecho un buen trabajo. En el mes de febrero, mi meta era 3%, pero fíjense, tal vez por carnavales, no sé, ha aumentado la mora, por ejemplo, ¿no? Y en marzo mi meta era 3 y fíjense que he cerrado con menos. Entonces, he cumplido en lo que es mora.
Ahora fíjense algo. Estas variables, caja de ahorro, ¿no? El DPF y la cartera, fíjense que va aumentando, ¿no? De 50 ha subido a 60, de 60 ha subido a 70, aquí de 100 ha subido a 120 y de 120 ha subido a 130. Pero en cambio este de la mora, por ejemplo, fíjense, se mantiene, ¿no? Todos los meses se esperaría que sea 3%, ¿ya? Eso es por la particularidad de la variable que estoy analizando. ¿Ya? En otras palabras, algunas cosas me conviene que yo aumente mes tras mes, algunas cosas sería suficiente con mantenerlos, como por ejemplo la mora, y mucho mejor si yo disminuyo, como en el mes de enero y en el mes de marzo, donde sí he cerrado con menos, ¿ya? Y así yo podría tener esto, por ejemplo, este reporte, yo podría tenerlo de todo el año, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo nos ayuda el Power BI, ¿ya? Para poder trabajar con este tema, ¿ya? Entonces, lo voy a guardar, solamente quería explicarles cuál es el ámbito en el cual, el contexto en el cual estamos analizando esta tabla, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, lo voy a cerrar, guardar, y me voy a ir al Power BI, ¿sí? Este es el Power BI. Nosotros, voy a utilizar mi lupita, permítanme, por ejemplo, ¿no? Voy a usar mi lupa, ¿dónde está? SAS. Acá arriba tengo el menú donde me dice qué tipo de dato voy a insertar. En mi caso es un Excel, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a buscar y me voy a ir a esa función, ¿ya? Entonces, voy ahí, Excel, ¿sí? Voy a buscar dónde está, en mi caso está en el escritorio, ¿sí? ¿Ya? En el escritorio y se llama prueba, ¿ya? Entonces aquí está, como cualquier otro programa, lo ubico y lo hago, ¿ya? Lo abrimos y vamos a esperar a que el Power BI pueda reconocer, ¿sí? Ahora bien, fíjense, aquí está lo que yo quiero, la clase 14 de noviembre. Ahí estaba, ¿no? Mi resumen. Yo puedo verlo de todas maneras. Fíjense, está ahí, mira, enero, febrero, marzo, y están los datos que acabo de explicarles anteriormente. Entonces, eso voy a analizar. Las otras tablas, por si acaso, son auxiliares que después les voy a mostrar también por qué los he hecho. ¿Ya? ¿Está bien? Ahorita lo que quiero explicarles y enseñarles es cómo se hace, ¿no es cierto?, un cuadro de mando integral con KPIs. Le pongo cargar, ¿sí? Y automáticamente el Power BI lo va a jalar esa hoja y lo va a llevar al lado derecho de esto, ¿ya? Entonces les muestro dónde está mi lupita. Está aquí, ¿ya? Fíjense, clase 14 de noviembre. ¿Qué teníamos? Cajas de ahorro ejecutado y proyectado, cartera ejecutado y proyectado, DPFs ejecutado y proyectado, el mes y la mora, ¿no? Está todo ahí. Entonces, yo voy a utilizar ahora este KPI que está acá, que es el que tiene un triángulo verde y un triángulo rojo. Esa es la visualización del KPI, ¿ya? Le voy a poner, voy a trabajar con eso. Pero yo le puedo dar un poco de forma a esto. Ya puedo insertar otras cosas. Por ejemplo, me voy aquí al menú, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, la opción insertar, ¿ya? A ver, voy a entrar, voy a meter a imagen. Voy a asumir que esto corresponde a KPIs de un banco, ¿ya? Ya no voy a hablar de donde yo trabajo, ¿ya? Lo voy a meter de Banco Sol, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. Digamos que esos datos, todo eso que hemos hecho corresponde al Banco Sol, ¿ya? Entonces puedo poner su logo, todo eso para que se pueda ver bien, ¿no es cierto? Y lo primero que yo les recomiendo es que se creen sus filtros, ¿ya? Sus filtros, o lo que se llama segmentación, ¿ya? Para eso vamos a irnos a esta opción, donde las visualizaciones primero, vamos a ubicar este que tiene la forma de filtro, pero que es denominada como segmentación, ¿ya? A esa vamos a elegir primero, antes de hacer los KPIs. Entonces, agarro y le pongo, fíjense, ahí dice segmentación de datos, le hago clic, ¿sí? Y me va a aparecer este menú que está aún vacío, ¿ya? Ahora bien, les había explicado en la anterior clase
lo importante sería, por ejemplo, filtrar en primera instancia la gestión, porque yo también puedo evaluar qué ha pasado este año versus la anterior y versus la anterior. Entonces, podría tener como primera instancia el tema de la gestión. También puedo analizar después el mes, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿Qué ha pasado en enero solamente? ¿Qué ha pasado en febrero? Y así individualmente, ¿no? O puedo analizar por trimestre, qué ha pasado en enero, en febrero y en marzo, por ejemplo, ¿sí? Podría ser eso, ¿ya? Vamos. Entonces, esta es mi herramienta que me sirve para filtrar. ¿Qué voy a filtrar? En esta tabla, por ejemplo, no tenía gestión, solamente voy a filtrar mes, ¿ya? Entonces, arrastro prácticamente esta fichita que dice mes, arrastro donde dice campo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fíjense, el Power BI ya está generando mi filtro. Fíjense, ya tengo enero, febrero, marzo, ¿no? A ver, lo voy a ampliar un poco. ¿Ya? ¿Dónde está mi lupa? Si es que no se ve, fíjense, aquí está. Me lo ha creado esto. Enero, febrero, marzo. Solamente son esos tres porque esos tres nomás estaban ahí, ¿no? Como prueba nada más. ¿Ya? ¿Está bien? Por un lado. Ahora bien, yo puedo, fíjense, enero, febrero o marzo puedo elegir, cualquiera de los tres. ¿Ya? Cuando hablamos de filtros, hay una opción que dice seleccionar todo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no aparece ahorita. Yo puedo habilitar eso. ¿Ya? Entonces, hago doble clic aquí a este filtro y me voy al lado derecho donde está como una especie de como rodillo, ¿no? Para pintar, que dice formato. Les muestro. Aquí voy a mostrarles. ¿Dónde está mi lupita? Este, ¿no? Lo que estoy marcando. Hacen doble clic al elemento y se van donde está el rodillito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí van a poder cambiar el formato, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con formato, ¿ya? Entonces, entran ahí y hay una opción que dice controles de selección, ¿ya? El segundo. Hacen clic ahí y hay la última opción, si se fijan, dice que se llama seleccionar todo, ¿ya? Ahorita está desactivado, por eso es que no aparece. Entonces lo voy a activar, lo hago como switch, o sea, lo habilito y fíjense, ya tengo esa opción, ¿no? Entonces vuelvo a mi cuadro de mando integral, ¿no? Entonces yo ya tengo mi filtro. Yo normalmente lo llevo siempre aquí a un costado, porque eso me va a ayudar, ¿ya? Fíjense, con esa opción yo puedo seleccionar de golpe todos los meses y podría seleccionar los 12 meses si es que hubieran los datos, por ejemplo, ahorita. Ahorita, para mostrarles nada más, solamente tienen datos de enero, febrero y de marzo, nada más, ¿sí? Entonces lo voy a deshabilitar todo, ¿sí? Y ya hemos visto cómo funciona este tema de filtros, ¿ya? Ahora sí, veamos cómo funciona y cómo se trabaja con el tema de los KPIs, ¿ya? Ahora sí, vamos. Segundo paso, KPIs. Hago clic justamente donde dice, fíjense, dice KPI, ¿ya? Entonces, hago clic ahí y nuevamente me presenta y me muestra este entorno, ¿no? Que está vacío ahorita. Muy bien. A ver, primero voy a analizar el tema de la caja de ahorro. ¿Está bien? Fíjense. Aquí, les voy a mostrar, ¿dónde está mi lupita? Este es el campo, ¿no? Así se genera cuando yo hago clic en la visualización de KPIs. Y una vez que yo hago eso, automáticamente, y fíjense, tiene, ¿no? La flechita hacia arriba, por eso es como borrador o como el inicio. Una vez que hago clic ahí, dependiendo de la visualización, debajo de la brochita yo tengo ciertos campos que tengo que arrastrar, ¿ya? Entonces, en ese KPI tengo tres campos, uno que dice indicador, uno que dice eje de tendencia y el otro que dice objetivo de destino. O sea, cada gráfico va a tener distintos campos. Algunos van a tener uno nada más, como el filtro, por ejemplo, si se acuerdan, el filtro solo tenía un campo. En cambio, este del KPI tiene tres. Ahora, anótense los que están interesados en esto del KPI. El indicador, ¿sí? Es lo que se ha ejecutado, ¿ya? Es lo que realmente he podido hacer. La eje de tendencia es el periodo de tiempo. En este caso va a ser el mes,
que yo estoy analizando. Y el objetivo de destino, prácticamente lo dice en su tenor, es la proyección que yo tenía respecto a una variable, ¿ya? Entonces, repito, el indicador es el campo donde está lo que se ha ejecutado de una determinada variable, ¿ya? El objetivo de destino es lo que he proyectado, ¿sí? Y el eje de tendencia es cómo voy a analizar de manera mensual normalmente, ¿sí? Entonces, esos son los tres campos. Ahora bien, lo iremos jalando. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Voy a jalar, voy a analizar primero las cajas de ahorro, ¿está bien? Hago doble clic porque ha desaparecido los campos, porque no está habilitado esta gráfica. Hago doble clic y fíjense, ya aparecieron los tres campos que acabo de explicarles hace rato, ¿ya? Ahora bien, en las primeras dos filas tengo caja de ahorro ejecutado y caja de ahorro proyectado, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho que es el indicador? Es el ejecutado. Entonces, voy a llevar eso, voy a arrastrar donde dice indicador, ¿ya? Primero. La que dice caja de ahorro proyectado, ¿sí? Voy a llevar a donde dice objetivo, ¿sí? Y para la eje de tendencia voy a ver cómo voy a medir. Voy a medir de manera mensual. Entonces, la fila o la columna que dice mes, lo voy a arrastrar a esta parte que dice eje de tendencia, ¿no? Fíjense, ya tengo algo interesante. A ver. Vamos. Voy a ver qué ha pasado en enero, ¿sí? Ojo, estoy hablando solamente de las cajas de ahorro. Ahorita vamos a hacer para las otras, ¿sí? Yo puedo decir, señores, respecto a las cajas de ahorro, ¿no? Voy a